Hola a todos, hoy vamos a desentrañar uno de los mayores misterios del mundo financiero. ¿Qué hacen realmente los bancos con tu dinero? Vamos a descubrir los secretos mejor guardados de los bancos y cómo sus decisiones pueden impactar tus finanzas personales. Prepárate para sorprenderte, pero antes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. ¡Empecemos! El viaje de tu dinero. Cuando depositas tu dinero en el banco, ¿crees que simplemente se queda ahí, guardado en una bóveda? Pues no. Tu dinero comienza un viaje fascinante. Los bancos no lo dejan reposar, sino que lo ponen a trabajar. ¿Quieres saber cómo? Vamos a desglosarlo. ¿Cómo los bancos generan ingresos con tu dinero? Primero, los bancos utilizan tu dinero para otorgar préstamos. Así es, prestan tu dinero a otras personas o empresas a cambio de un interés. Es por eso que cuando pides un préstamo, pagas más de lo que te prestaron originalmente. Esa diferencia es ganancia para el banco. Además, los bancos invierten tu dinero, pueden comprar bonos del gobierno, acciones o incluso invertir en bienes raíces. Estas inversiones generan rendimientos que ayudan a incrementar las ganancias del banco. Préstamos bancarios, un proceso de beneficio mutuo. Cuando el banco presta tu dinero, no solo gana con los intereses, sino que también fomenta la actividad económica. Los individuos y las empresas utilizan estos préstamos para comprar casas, automóviles, expandir negocios y mucho más. Esto a su vez genera más empleo y crecimiento económico, lo cual es beneficioso para todos. Ejemplos de préstamos. Préstamos personales. Ayudan a los consumidores a financiar grandes compras como autos o reparaciones del hogar. Préstamos comerciales. Permiten a las empresas expandir operaciones, comprar equipos o contratar más personal. Hipotecas facilitan la compra de viviendas, lo que impulsa el mercado inmobiliario. Inversiones bancarias, riesgos y beneficios. Las inversiones que realizan los bancos pueden ser variadas. Pueden invertir en bonos gubernamentales, considerados seguros, o en acciones de empresas que conllevan mayor riesgo, pero también mayor potencial de ganancias. Algunas inversiones pueden ser más innovadoras, como en tecnología financiera o en proyectos de infraestructura. Estas decisiones no solo buscan maximizar las ganancias del banco, sino también asegurar su estabilidad a largo plazo. Diversificación de inversiones. Bonos del gobierno ofrecen seguridad y estabilidad con rendimientos predecibles. Son emitidos por el gobierno y generalmente tienen un bajo riesgo de incumplimiento. Ideales para inversores conservadores, estos bonos proporcionan ingresos regulares y son una opción fiable en tiempos de incertidumbre económica. Acciones. Pueden ofrecer altos rendimientos, aunque con mayor riesgo. Al comprar acciones, estás adquiriendo una parte de una empresa. Si la empresa crece y prospera, el valor de tus acciones puede aumentar significativamente, proporcionándote ganancias sustanciales. Sin embargo, el valor de las acciones también puede disminuir, lo que puede resultar en pérdidas. Bienes raíces. Ofrece potencial de apreciación e ingresos por alquiler. Invertir en propiedades inmobiliarias puede proporcionar ingresos constantes a través del alquiler y la posibilidad de que el valor de la propiedad aumente con el tiempo. Además, los bienes raíces pueden actuar como una cobertura contra la inflación, ya que los precios de las propiedades tienden a aumentar junto con el costo de vida. Proyectos de innovación. Inversiones en tecnología y startups que pueden revolucionar industrias. Estas inversiones, aunque arriesgadas, tienen el potencial de ofrecer rendimientos extremadamente altos si las empresas en las que se invierten tienen éxito. Apoyar la innovación puede resultar en la financiación de la próxima gran tecnología o servicio que transforme una industria entera, lo cual no solo puede generar enormes ganancias, sino también contribuir al progreso tecnológico y social. Reservas bancarias, seguridad y regulación. La reserva mínima que mantienen los bancos no es arbitraria. Está regulada por entidades gubernamentales para asegurar que los bancos tengan suficiente liquidez para enfrentar retiros inesperados. Esta práctica es crucial para mantener la confianza en el sistema bancario y prevenir crisis financieras. Mecanismos de seguridad. Regulaciones gubernamentales. Establece los porcentajes de reserva que deben mantener los bancos. Seguros de depósitos. Protegen los depósitos de los clientes hasta un cierto límite en caso de quiebra bancaria. Auditorías y supervisión. Garantizan que los bancos sigan prácticas financieras seguras y transparentes. Impacto en las decisiones bancarias en tus ahorros. Las decisiones que toman los bancos con tu dinero pueden afectar tus ahorros de varias maneras. Si el banco obtiene buenas ganancias de sus préstamos e inversiones, puede ofrecerte mejores tasas de interés en tus cuentas de ahorro. Por otro lado, si las inversiones del banco no son rentables, podrían reducir las tasas de interés o aumentar las tarifas para compensar las pérdidas. Tasas de interés. ¿Cómo influye en tu dinero?
Las tasas de interés que los bancos te ofrecen por tus depósitos son un reflejo de sus ganancias y de las condiciones económicas generales. En tiempos de bonanza económica, es probable que las tasas de interés sean más altas, lo que significa más dinero para ti. Sin embargo, en tiempos de crisis, las tasas pueden bajar significativamente. Tarifas bancarias, lo que debes saber. Algunos bancos pueden incrementar sus tarifas para cubrir pérdidas o para incrementar sus ingresos. Estas tarifas pueden incluir cargos por mantenimiento de cuenta, retiros de cajeros automáticos fuera de la red o incluso por transferencias. Es vital que revises las políticas de tu banco para entender todas las posibles tarifas que podrían afectarte. Estrategias para minimizar tarifas. Elige el banco correcto. Compara tarifas y servicios antes de abrir una cuenta. Mantenimiento de saldo mínimo. Cumple con los requisitos de saldo mínimo para evitar cargos. Uso de servicios en línea. Realiza transacciones en línea para evitar cargos por servicios en persona. Consejos para maximizar tus beneficios bancarios. Ahora que sabes qué hacen los bancos con tu dinero, aquí tienes algunos consejos para maximizar tus beneficios. Compara tasas de interés. No todos los bancos ofrecen las mismas tasas. Busca aquellos que te ofrezcan mejores rendimientos por tus ahorros. Investiga las tarifas. Algunas cuentas bancarias tienen tarifas ocultas. Asegúrate de conocer todas las condiciones antes de abrir una cuenta. Diversifica tus ahorros. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Considera tener cuentas en diferentes bancos o invertir en diferentes instrumentos financieros. Mantente informado. Los mercados financieros cambian constantemente. Mantente al día con las noticias financieras para tomar decisiones informadas sobre tus ahorros. Cuentas de alto rendimiento. Algunos bancos ofrecen cuentas de ahorro de alto rendimiento. Estas cuentas suelen requerir un saldo mínimo más alto, pero ofrecen mejores tasas de interés. Investiga y considera abrir una de esas cuentas si quieres maximizar tus ganancias. Inversiones alternativas. Además de las cuentas de ahorro tradicionales, puedes considerar otras opciones de inversión, como certificaciones de depósito, fondos de inversión o incluso invertir directamente en el mercado de valores. Estas opciones pueden ofrecerte mejores rendimientos, aunque conlleven diferentes niveles de riesgo. Conclusión. Y ahí lo tienen, amigos. Ahora ya saben qué hacen realmente los bancos con su dinero. Es un proceso complejo pero esencial para el funcionamiento de la economía. La próxima vez que visites tu banco, recuerda que tu dinero está trabajando duro, no solo para ti, sino también para muchas otras personas y empresas. Queremos saber tu opinión. ¿Sabías qué hacían los bancos con tu dinero? ¿Qué te sorprendió más sobre el proceso bancario? Comparte tu experiencia en los comentarios y cuéntanos qué estrategias utilizas para asegurarte de que tu dinero trabaje para ti. Participa activamente en la sección de comentarios, cuéntanos tus experiencias con los bancos y qué prácticas crees que deberían cambiar. Juntos podemos aprender más y tomar decisiones financieras más inteligentes. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más consejos financieros y secretos bancarios revelados. Si este video te pareció útil, dale like y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!